Bienvenidas, bienvenidos, esto es La Rioja en pleno, hoy es 14 de marzo y aquí estamos para analizar el tablero político. Les digo tablero político porque el tablero político va cambiando pues prácticamente minuto a minuto. Vamos a saludar a los portavoces parlamentarios de los 4 grupos políticos que ahora mismo están representados en el Parlamento de esta comunidad autónoma de La Rioja: Carlos Ollero por Izquierda Unida, Sara Orradre PSOE, Cristina Maiso PP, Ángel Alda Vox. ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas a todos. Gracias. Muy bien. Yo les propongo unos temas antes de empezar, pero no vale para nada, porque quieras. la actualidad nos va arrasando. Vamos a escuchar una declaración, la señora Montero, pues alrededor de las 8 de la tarde de ayer, y ahora volvemos a hablar del tablero político. Vamos a ver, desde luego hace unos minutos, ¿no?, que se ha anunciado por parte de la Generalitat, del presidente aragonés, que a quien le corresponde el adelanto electoral y, por tanto, la convocatoria de elecciones en Cataluña. Sin duda, esto puede alterar el tablero político. Vascas en abril, catalanas en mayo, europeas en junio. Por cierto, con Enar Moreno, que es una riojana, de momento precandidata para dentro de su partido poder ser candidata a esas europeas. Y detrás de todo eso, miramos a Cataluña y en el Congreso y en el Senado, que luego vamos a escuchar algunas declaraciones, tela la que el ambiente político que hay en los últimos días, con el novio de Ayuso, con Koldo, con Ábalos, que ya parece cosa de la historia, ¿verdad? Con la ley de amnistía que hoy se aprueba en las Cortes, con Puigdemont mirando a ver si puede regresar. Bueno, está caldeadita la cosa. Sí, el ambiente está enrarecido. Yo creo que, bueno, al final el juego político es un poco así, las noticias van atropellando unas a otras, no sabes muy bien en qué momento estás. Parece que lo del caso Koldo, que sigue presente, porque cada día van saliendo cosas nuevas, pero parece que cuando explotó aquello han pasado ya meses, y fue hace escasamente unos días, no sé, muy poco. Y bueno, luego pues eso, ahora ha aparecido el tema de la pareja de Ayuso, que bueno, desde nuestro punto de vista es un ataque bastante sucio por parte del Partido Socialista, orquestado por los dirigentes socialistas para desviar un poco el foco de atención. Luego la convocatoria de elecciones ayer por la tarde por parte de Pere Aragonés, en una clara estrategia de dejar fuera de juego a Carles Puigdemont, que lo ve como el principal rival a batir en las próximas elecciones. Entonces dice, vamos a hacer lo posible para cortar plazos, para que a este hombre no le den la amnistía, no pueda volver aquí y presentarse como candidato y pelearme en las próximas elecciones. Y yo creo que ese es el principal motivo por el que Pere Aragonés ayer anunció de manera sorpresiva, me imagino que con mucho estudio por parte de su equipo y de su gabinete por detrás, que toda esta gente está rodeada de un séquito de intelectuales y de personas que les dicen por dónde tienen que ir, y me imagino que está todo más que estudiado para este adelanto electoral. Y bueno, sí, es verdad, ahora tenemos las vascas en primera instancia, luego vienen las catalanas, que se han colado entre las vascas y las europeas, y luego las europeas, que como usted ha dicho, pues está ahí la señora Moreno de precandidata por parte de Izquierda Unida para liderar la lista a las europeas. A mí, saben que me gusta destacar que los políticos trabajan en pro de la ciudadanía. Y para que trabajen en pro de la ciudadanía, la herramienta básica son los presupuestos, porque eso es lo que define el tipo de servicios públicos que se nos van a prestar, y los presupuestos parecen estar en el aire. Prorrogados, ¿no? Bueno, presupuestos siempre hay, exactamente, prorrogados, ¿no? Pero cuando no se logra la mayoría para aprobarlo, se prorrogan. ¿Qué quiere decir eso?
bueno, pues que no se trazan exactamente Ad hoc para el año que entra. como uno quisiera. Sí, bueno, siempre lo hemos dicho, que los presupuestos son fundamentales, es una herramienta fundamental para la gestión de los recursos públicos. Lo que pasa es que se cuela la política. Bueno, pero sí, pero bueno, pero forma parte también de la normalidad. Por eso yo ya decía ayer que no me parece nada tampoco tan Dramático. extraordinario. Por supuesto, dramático en absoluto. Precisamente esta mañana escuchaba en la radio algunos colaboradores de un programa de radio decir que, bueno, pues efectivamente, hombre, todo el mundo hubiera preferido tener presupuestos. Yo me imagino que en Cataluña, dice el señor Alda, bueno, estaba todo más o menos, forma parte de una estrategia. Bueno, yo más que una estrategia es que creo que en Cataluña ya más o menos se mascaba ya la idea, o venía mascándose la idea de que no iban a salir adelante unos presupuestos. Ayer lo que salió adelante, además, por concretar un poco, fueron las enmiendas a la totalidad que se habían presentado a esos presupuestos, lo que supuso que se tumbaran los presupuestos. Por cierto, que el Partido Socialista de Cataluña no votó a favor de esas enmiendas a la totalidad. Pero en cualquiera de los casos, bueno, pues no hay presupuestos en Cataluña. Allí manejan un escenario electoral inmediato, mucho más inmediato incluso de lo que hubiéramos podido pensar. Y en el caso de España, pues bueno, pues no va a haber presupuestos, va a haber unos presupuestos prorrogados, pero yo creo que hay que lanzar un mensaje de tranquilidad en ese sentido a los españoles, de que bueno, que esto no supone que peligren algunos servicios básicos de los que se presta, ¿no?, desde el Gobierno de España, que están garantizados y que por tanto, bueno, pues no es para nada un acontecimiento tan extraordinario si tenemos en cuenta que tampoco se parte especialmente de cero, se parte de unos presupuestos prorrogados de un mismo gobierno progresista que los elaboró en el año 2023 y que por lo tanto la línea de acción política va a seguir siendo la misma. Bueno, durante muchos años este gobierno malísimo, ¿verdad?, tan inestabilísimo, me adelanto ya algunas de las críticas que seguro se van a hacer aquí, y terrible, ¿no?, de Pedro Sánchez, pues ha estado sacando los presupuestos, bueno, pues hasta diré que de manera incluso holgada, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión y ha funcionado todo bien, bueno, pues no pasa nada. Precisamente hablabais de la presidenta Ayuso de Madrid. Yo, en Madrid precisamente, se han aprobado 2 presupuestos en 5 años. La señora Ayuso prorrogó los presupuestos entre los años 2019 y 2023 y ahora acaba de aprobar los segundos presupuestos, como digo, en 5 años. Y bueno, pues ahí está. Aquí llevábamos 5 años aprobando sin ningún problema los presupuestos, aquí en España me refiero, los presupuestos, y yo creo que bueno, que lo que hay que trabajar es en los presupuestos del año 2025 con serenidad, con tranquilidad y sobre todo para que sigan estando, digamos, salpicados de todas esas políticas progresistas al servicio de la mayoría social, que es lo que ha venido caracterizando los presupuestos del Gobierno central en estos últimos años. Bueno, yo creo que parece que ahora la ley más importante que tiene un gobierno, bien sea autonómico, bien sea central, que es la aprobación de los presupuestos, que como bien decías, Marta, es lo que marca las líneas estratégicas de la política que va a afectar a todos los ciudadanos, en este caso a todos los españoles a lo largo de este año 2024, bueno, pues parece que ahora no tiene mucha importancia. Ahora habría que recordarle al presidente Sánchez su propia hemeroteca, que la verdad es que no la aguanta mucho, pero en el año 2018 le decía a Mariano Rajoy que claro, si prorrogaba unos presupuestos, y lo decía en tribuna, que qué iba a hacer, si le iba a hacer una moción, una cuestión de confianza, que no se podía estar prorrogando unos presupuestos. Pues bueno, ahora le lanzamos la misma pregunta a él. ¿Qué va a hacer con unos presupuestos prorrogados? Yo creo que esto es un síntoma más de la inestabilidad en la que está este gobierno desde que entró el pasado mes de julio. Han sido 100 días en la que no hemos visto otra cosa y es muy triste porque al final lo afecta a todos los españoles, también a los riojanos, pero no hemos visto otra cosa que temas de corrupción, bien sea política con la ley de amnistía que hablaremos ahora, o bien sea de corrupción con el tema del caso Koldo, que sí, que puede pasar desapercibido por otras noticias, pero que otras noticias que lo que han hecho es aumentar la complejidad, la gravedad de los hechos en los que se enmarcaron ese llamado caso Koldo. A partir de ahí, hoy se va a aprobar una ley de amnistía que tristemente es una indecencia política y moral, porque lo que está hablando es de dejar libres, dejar sin efecto condenas por temas de corrupción, no lo olvidemos, por temas de terrorismo, por tema de malversación, y que supone el mayor retroceso que va a haber en materia de lucha contra la corrupción en nuestra historia. Y todo ello enmarcado en ir contra el Estado democrático de derecho, la Constitución española, la legalidad y sobre todo mintiendo
por parte del Partido Socialista y de Pedro Sánchez a los ciudadanos, porque cuando estaban en campaña electoral, y hay que recordarlo, dijeron que no lo iban a hacer, dijeron que no iba a haber ninguna amnistía, dijeron que no iban a indultar a corruptos, y ahora nos encontramos con todo eso. Y sintiéndolo mucho en esta situación de debilidad política, el que tengamos estos presupuestos prorrogados, el que haya esa amnistía, probablemente sea de las pocas cosas que van a hacer, porque están atados a pies juntillas con lo que digan los independentistas, y de ahí las elecciones catalanas. ¿Están atados de pies y manos? Bueno, vamos a ver, desde luego nosotros no somos tan optimistas como la señora Orradre. Creemos que la noticia de que no haya presupuestos para este 2024 no es una buena noticia. Nosotros, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito regional, al menos en la última legislatura, cuando Izquierda Unida teníamos cierta influencia en la política riojana, siempre hemos utilizado los presupuestos y las negociaciones previas antes de su aprobación para provocar avances sociales importantes que creemos además que en el ámbito estatal están siendo positivos, que aquí en La Rioja también fueron positivos en la pasada legislatura, en los pasados 4 años, avances sobre salario mínimo, avances sobre derechos laborales, avances sobre derechos sociales, y el hecho de que no haya presupuestos en 2024 frena todas estas opciones. Nosotros, desde Izquierda Unida y a través de Sumar también, ya estábamos negociando determinadas cuestiones que consideramos importantes. Por citar una concreta, ampliar los derechos de paternidad y de maternidad, que ahora mismo parece que van a quedar en suspenso. Por lo tanto, nos parece una mala noticia. ¿Es una tragedia que no haya presupuestos en 2024? No es una tragedia, pero buena noticia, desde luego, para el conjunto de la ciudadanía, de la sociedad, no es. Hemos sacado un montón de temas porque es verdad que la actualidad política nos está desbordando y desde luego desde nuestro punto de vista tampoco ayuda mucho al conjunto de la sociedad, al conjunto de la ciudadanía, que la agenda electoral, o más bien la agenda electoralista de los partidos políticos, esté por encima de la agenda social. Nosotros, desde luego, vamos a seguir intentando, y a veces se hace muy difícil porque la agenda electoral provoca mucho ruido, vamos a seguir intentando que la agenda social, que los avances sociales sean los protagonistas. ¿Hay inestabilidad en un gobierno de coalición con muchos agentes, con muchas partes? Pues hay cierta inestabilidad, por supuesto, hay cierta inestabilidad. Pero bueno, hasta ahora esa inestabilidad está sirviendo, como digo, para conseguir determinados avances sociales. Mucho mejor, preferimos esta inestabilidad con los actuales socios del gobierno estatal progresista que la inestabilidad que también existe de los gobiernos del Partido Popular y de la ultraderecha de Vox, que la agenda que ponen encima de la mesa, que lo que consiguen es precisamente lo contrario a avances en la agenda social, retrocesos sociales y noticias negativas para el conjunto de la ciudadanía, para los trabajadores y para quienes más sufren, para quienes peor lo pasan. Bueno. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar una serie de declaraciones. Él hablaba de que es cierto, de que al final la parte práctica, pragmática se va diluyendo y el barro político pues lo va emponzoñando todo. Y yo me voy a meter en ese barro político, si me lo permiten. Ha dicho, ahora vamos a hablar, Ángel Alda, ha dicho Cristina Maiso, ha hablado de corrupción claramente en el Congreso, en el Senado. Estos últimos días ya se dice esa palabra y de manera bastante categórica. Vamos a escuchar a una riojana, ella es Cuca Gamarra, la conocerán probablemente ahora en las Cortes, hablar claramente, definir al Partido Socialista como un partido corrupto. Vamos a escucharla. Señor Sánchez, lo veo a usted muy desesperado. Mire, recuerde, coca, mordidas, prostíbulos, saunas. Eso es Koldo, eso es Tito Berni y no lo olvide nunca. Eso es el GPS del coche que le llevó a usted hasta la Moncloa. Muy bien. Mire, señora Montero, los españoles se preguntan todos los días: ¿de quién se ocupa este gobierno? Pues muy claramente ustedes están ocupados única y exclusivamente en salvarse a sí mismos, a costa de lo que haga falta. ¿Para qué utilizan la ley? Pues para mantenerse en la Moncloa, no para legislar, para mejorar la vida de los españoles. Primero con la amnistía, que impone e incluye la impunidad de la corrupción. Impunidad con la que compran corruptamente el poder.
Duras declaraciones. Vamos a escuchar también, evidentemente, en el mismo sentido, al líder de su formación política, a Abascal, de Vox, pues incidiendo en esas críticas al gobierno. Usted es el capo de la trama de corrupción, pero solo eso, porque usted ya no es el capo de la política en España, eso está reservado a sus mandamases del separatismo y de Marruecos, que son los que mandan, porque su gobierno ya solo sirve como amparo de delincuentes, de criminales y de enemigos de España de toda condición. Por eso ustedes han rebajado las penas por malversar dinero público, por sedición, por violaciones, por terrorismo. Por eso usted hace leyes de amnistía con nombres y apellidos. A todo esto pasó 3 días después del 11M, que no nos acordamos ya del 11M, hicimos los debidos homenajes con esas 192 personas fallecidas y ha pasado. Les cuento esto porque Pedro Sánchez calificaba también a su formación política, al Partido Popular, enlazando con todo lo que ocurrió en esos terribles, fatídicos días. El mismo día que el señor Aznar seguía contumaz señor presidente, diciendo que señorías, ruego silencio. ¿Quién había? Ruego silencio, señorías. Yo les digo una Señorías, cosa, señorías. ruego Dejen silencio. de insultar la memoria de las víctimas del terrorismo y también la inteligencia de los españoles con su gran mentira. Porque de esos lodos, estos polvos, la gran mentira del 11 de marzo es el acta fundacional de este proyecto político destructivo que ustedes representan desde hace 20 años a esta parte. Pues ese es el ambiente, eso es lo que ocurre en las Cortes Generales y eso es lo que está en el debate. Sí, pero es que bueno, la inestabilidad... Un poco triste, viéndolo desde el punto de vista de la ciudadanía, que lo decía Carlos Ollero. Y me imagino que al final esto lo único que genera es por parte de la ciudadanía bastante desapego con todo lo que está sucediendo con la clase política y todos los que estamos formando parte de este circo, que al final pues nos alejamos de la realidad, de las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos, de la ciudadanía, y nos centramos en todo esto que realmente a muchos de los españoles y a muchos de los riojanos pues no les importa en exceso el maltrato que hay o el mal ambiente que hay que se genera entre las diferentes formaciones políticas. La realidad es que como decía el líder de mi formación política, el tema de la amnistía es algo que es muy preocupante. Al final, nosotros desde un primer momento lo dijimos que es el mayor caso de corrupción, y eso que está el caso de los ERE, está el caso Koldo, pero a nivel político consideramos que es el mayor caso de corrupción política porque es un claro caso donde un político está amnistiando a otro político a cambio de sus votos, de su media docena de votos para mantenerse en el poder, ni más ni menos a cualquier precio. Parece que hoy va a salir adelante la ley de amnistía, luego vendrán los diferentes plazos, como mucho el Partido Popular, me imagino que en el Senado podrá ralentizarlo de alguna manera, pero tampoco... Ese es el plan. Me imagino que ese será el plan. Pero bueno, sí, desde luego que esto es lamentable, no tiene palabras, pero si fuese el fin, pues bueno, podríamos decir, mira, pues ya este es el precio a pagar por parte de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. Pero el problema es que este es el comienzo. Al final los separatistas no van a parar aquí. El siguiente paso es el referéndum de autodeterminación, y está claro que lo van a solicitar, lo envolverán de otra manera, le darán la forma que quieran. Y bueno, me imagino que Pedro Sánchez, en el momento en el que esté entre la tesitura entre darles el referéndum de autodeterminación y no dárselo, él hará sus números y verá si convocando unas nuevas elecciones le salen los números para poder mantenerse en el poder con otra aritmética parlamentaria, y en caso de que le salgan, pues convocará elecciones, que a todos nos sorprenderá, pero me imagino que él tendrá un plan y no será malo para él, y en caso de que vea que los números no le salen, tirará para adelante con el referéndum de autodeterminación, y ya veremos a dónde nos lleva esto. Bueno, está claro que proponga lo que proponga nuestra moderadora, tanto los representantes de Vox como la representante del PP han venido aquí a hablar de amnistía, pero bueno, creo que se aprueba hoy, es de rigurosa actualidad. Y podemos hablar de amnistía, pero creo que hay otros temas. También estaba en el orden del día. Creo que el tema que acababa de proponer la moderadora eran los casos de corrupción. Vale, podemos hablar de corrupción. Luego hablamos de amnistía, pero desde luego, sobre los casos de corrupción. Todo lo que representa, todo lo que se está mostrando con los casos de corrupción,
y me refiero tanto al caso Koldo como al caso Ayuso, que tienen sorprendentes conexiones, que son casos sorprendentemente muy similares, parece ser, las últimas noticias, que incluso hay una empresa de la trama Koldo que también está en la trama Ayuso. O sea, es que es sorprendentemente similar. Desde luego... No será Koldo la pareja de Ayuso. Lo que queríamos decir, pues cualquier cosa. Lo que queríamos decir ya es lo que falta, vamos. es que todo lo que representa, lo que se nos muestra con estas tramas, nosotros tenemos que decir que es absolutamente los valores contrarios a los que defendemos y a los que creemos que debería representar el ejercicio sano de la política, o así lo creemos al menos desde Izquierda Unida. Yo creo que la inmensa mayoría de la ciudadanía, especialmente los trabajadores, asisten a estos casos de enriquecimientos obscenos, de millones de euros por hacer una gestión, por hacer una llamada de teléfono, Ferraris, Maseratis. La ciudadanía tiene que asistir a estos casos y pensar que hablan de un mundo que, desde luego, a mí, creo que a todos nosotros, nos resulta totalmente ajeno. Entonces, creo que estos casos no deberían servir tanto para la discusión política entre unos partidos y otros, sino que deberían servir para una unidad democrática en la transparencia, en la lucha contra la corrupción, para que el conjunto de la sociedad vea claramente que la sociedad no puede ser eso, que la sociedad, una sociedad sana, democrática, equilibrada, no puede fomentar estos casos de enriquecimientos meteóricos, sin causa, aprovechándose además de situaciones tan graves como la pandemia. Creo que todos los partidos políticos, en cuanto salta un caso de estos, esté afectado quien esté afectado, debería tener un protocolo de actuación claro para no entrar al barro y para frenar radicalmente estos casos. Es decir, totalmente lo contrario de lo que hemos visto en la última sesión en el Congreso. De hecho, Carlos, da la impresión, no quiero yo pecar ni ser malvada, pero de que cuando surge un caso, otras formaciones políticas tienen otro guardado en la recámara para... y de repente, ¿no?, que aparezca. Bueno, por cierto, también he oído por ahí, es que las redes sociales a veces intoxican y contaminan, pero fíjese que el tema de Ayuso puede ser una estrategia de Feijóo. Una vez que ya se ha superado el tema de las elecciones gallegas, para hacer frente... Pues que se mire las espaldas, que mira cómo acabó el último que intentó tocar a la baronesa. Bueno, pero no quiero yo meter nuevas... Que tenga cuidado. Yo lo que creo, en primer lugar, señor Ollero, que si usted cree eso, y por supuesto que le puedo dar la razón, pues deje de gobernar con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez, porque el señor Koldo era un socialista de raíz, era el mejor socialista, y aparece en el libro de Manual de Resistencia de Pedro Sánchez. El señor Koldo, junto con Ábalos, y fue el que custodió los avales de Pedro Sánchez a las primarias en la sede, e incluso no durmió. Y el señor Koldo y el señor Ábalos ha estado en los casos más estrambóticos que hemos podido encontrar en los últimos años, como por ejemplo el caso del sí, el de la vicepresidenta del señor Maduro, que trajo aquí un montón de maletas que nadie sabe qué tenían, y mira tú por dónde, que allá estaban en el aeropuerto Ábalos, Koldo, el otro empresario que se llama Aldama y demás. Mira tú por dónde, que en el tema de Air Europa, que estamos hablando de más de 700 millones de euros, que fue lo que rescató a Air Europa, también estaban ellos ahí. En el de Air Nostrum, lo mismo. Entonces, vamos a ver, es verdad que es triste hablar de estas cosas, y es verdad que pensábamos, o por lo menos yo pensaba, que ya no íbamos a hablar más de estos temas e íbamos a hablar de temas importantes, como por ejemplo la aprobación el otro día de una proposición de ley en favor del ELA a instancia del Partido Popular, y que se aprobó por unanimidad en el Congreso, y que ojalá salga más pronto que tarde esa iniciativa. Después de un momento bastante bochornoso. Sí. Con la exposición de, ¿cómo se llama este futbolista? Unzué, ¿no? Unzué. Vale. Entonces, yo creo que ojalá estuviéramos hablando de esto, pero claro, los españoles, los riojanos, tienen que saber también que eso es lo que está pasando alrededor del presidente Sánchez. Y el presidente Sánchez es el presidente del gobierno de todos, y lo que tienen que hacer es aclararlo.
Si no pasa nada, si todo no tiene nada que ver con una cosa con las otras, que lo aclaren. Pero por el contrario nos encontramos que están enfangando y revolviendo todo. Se está hablando del caso Ayuso. No hay caso Ayuso. No hay caso Ayuso. Aquí de lo que estamos hablando es de meterse, después de meterse con el padre de Ayuso, con el hermano de Ayuso, con la madre de Ayuso. Ahora toca el novio de Ayuso, al que le están haciendo una inspección fiscal. Bueno, pues que los inspectores, que por cierto, vemos a ver qué pasa con ese tema, hagan su ejercicio y que tengan que hacer lo que tengan que hacer. Lo que también me parece muy grave y trascendente es que la ministra Montero, la ministra de Hacienda, que tiene que procurar por velar y por proteger los datos fiscales de todos los ciudadanos, de repente haga unas declaraciones sobre los datos fiscales de un ciudadano anónimo diciendo que han salido en los medios de comunicación cuando resulta que no habían salido, sino que salieron 5 horas después. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué filtraciones son esas de los datos fiscales de los ciudadanos anónimos? Eso es muy trascendente y muy grave, y tampoco se han dado explicaciones al respecto. Estamos ante una situación pues muy complicada, una situación que al final afecta a todos nosotros, y lo que tenemos que pedir es que se esclarezcan los hechos y que se dé transparencia, y no y tú más. Estamos en el y tú más, claramente. Sí, exacto. Criticar el caso Koldo y negar el caso Ayuso. Es que no hay caso Ayuso. Sí que hay, sí. Vamos a escuchar a Sara Orradre por el Partido Socialista, descansamos un poquito y volvemos. Bueno, vamos a ver, por poner un poquito las cosas en orden. No pasa nada por haber custodiado avales del señor Pedro Sánchez, señora Maiso. Yo misma en aquel año, que ya hace un tiempo, 7 años, si no recuerdo mal, en 2017, yo misma recogí y custodié y protegí avales del señor Pedro Sánchez, y como yo, muchísimas más personas que participábamos de la campaña de primarias en aquella ocasión al favor del señor. Yo no dormí en la sede porque no me hacía falta, pero yo hice mucho trabajo también, recorriéndose desde otras agrupaciones, hablando con muchos compañeros, y bueno, yo no saldré reflejada en ningún libro, pero no tiene nada que... eso no significa nada. Y, bueno, pues el señor Koldo en aquel momento era alguien de confianza del partido y nos ha salido rana, como a ustedes muchos. Mire, aquí el tema está en que el señor Ollero lo ha dicho muy bien, que los partidos, que todos nos vemos salpicados lamentablemente por terribles casos de corrupción, como muy bien ha dicho él. Además, a mí, yo de verdad me parece vergonzoso, no sé cuándo van a terminar de salir personas que se beneficiaron de los peores tiempos vividos en este país en los últimos años a consecuencia de la pandemia, de diferentes contratos, de comisiones de unas y otras cosas, mascarillas, etcétera, etcétera, porque me parece verdaderamente lamentable, y yo entiendo que la ciudadanía esté perpleja, lo entiendo, porque es que todos lo estamos. Pero decía el señor Ollero, habría que establecer una especie de protocolo de contención, ¿no?, que es lo que más o menos he venido a entender de lo que ha dicho. Bueno, pues la diferencia precisamente está en el protocolo de actuación o en cómo reaccionan los partidos políticos. Mire, voy a repetirlo por si acaso alguien se lo ha olvidado. En cuanto se tuvo conocimiento del caso Koldo, que por cierto debe llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, y deben por supuesto caer los responsables y depurarse todas las responsabilidades. Déjeme por favor terminar, señor Alda. Sí. Bueno, pues se le pidió incluso al señor Ábalos, que no está acusado en principio de nada, que abandonara su acta de diputado. En su derecho también decidió no hacerlo. Muy bien, pues el partido lo expulsó. A mí me gustaría preguntarle a la señora Maiso si sabe cuántas veces le ha pedido el Partido Popular a miembros de su partido, a diputados, por ejemplo, como es el caso del señor Ábalos, que devuelvan su acta y su escaño. ¿Sabe usted cuántas veces ha pedido el Partido Popular a diputados de su partido que devuelvan su acta y su escaño desde que conocemos democracias, desde el año 1978? Mire, yo eso le digo, es muy fácil de contar. 0 veces. Y eso, pues con 1000 imputados, más de 50 casos de corrupción y 14 ministros del señor Aznar imputados, 3 de ellos en la cárcel. Entonces, hay una diferencia clave entre la forma de reaccionar de unos y la forma de reaccionar de otros. El Partido Socialista ha apoyado la creación de la comisión en el Senado para investigar el caso Koldo que ha propuesto el Partido Popular. La ha apoyado, no tiene ningún problema. Y es más, propone la realización de otra comisión de estudio para esclarecer todo lo que sea necesario en torno a este y otros casos relacionados con comisiones, etcétera, etcétera, de otras comunidades autónomas o de otras administraciones. Propone que se haga lo mismo en el Congreso de los Diputados y no tiene ningún problema. Es decir, nosotros no rompemos discos duros iba a decir a machetazos, no, a martillazos. Nosotros nos ponemos al servicio de la justicia y, por supuesto, actuamos en consecuencia. Que quienes están aquí conmigo compartiendo tertulia hablen de ejemplaridad, por ejemplo, en el caso del señor Alda, que dice también
que la señora Ayuso está sufriendo, como bien dice, o ha venido a decir también la señora Maiso, un ataque furibundo por parte del gobierno de Pedro Sánchez y de instancias del Estado, no se ha leído o no ha escuchado esta mañana las últimas noticias que hemos conocido. El novio de la señora Ayuso, Alberto creo que se llama, ¿verdad?, no está sufriendo, como dice la señora Ayuso, una inspección fiscal sin más, es decir, una paralela de Hacienda, como nos pueden exigir a muchos ciudadanos, es decir, aclarar una serie de facturas. No, porque Hacienda ya le pidió explicaciones, no le convenció en las explicaciones que le dio y las elevó a la Fiscalía. Y miren, no han escuchado ustedes las últimas noticias de esta misma mañana y las pongo en su conocimiento porque a lo mejor ahora cambian incluso de opinión. El propio abogado de la señora Ayuso el 2 de febrero planteó un acuerdo a la Fiscalía de reconocimiento de culpabilidad de su cliente. Por lo tanto, se desmorona como un castillo de naipes la estrategia de defensa de la señora Ayuso, que encima dice que no solo su novio no le debe dinero a Hacienda, sino que es Hacienda la que se lo debe a ella. Oiga, por favor, mire, la señora Ayuso, si el Partido Popular cortara por el mismo rasero que está cortando al Partido Socialista y a los presuntos casos de corrupción que podrían rodear al Partido Socialista, debería hacer lo mismo con su lideresa autonómica en Madrid y pedir su dimisión. Porque esto es lo que ha ocurrido, es decir, reconoce el abogado de la señora Ayuso la culpabilidad de este señor. Y hombre, señor Alda, ya no si quiere también hablamos de su partido político, por temas de ejemplaridad y de representatividad. Mire, hace poco el señor Abascal, que vivió durante muchos años cobrando 90.000 euros en un chiringuito que creó para él la señora Esperanza Aguirre, haciendo no sabemos muy bien qué, se acaba de autonombrar presidente vitalicio de una fundación que se llama NAES, a la que su partido político, a la que la propia NAES desvió 7 millones de euros de su partido político, de Vox. Algo que, por cierto, ha sumido en la indignación a muchos de sus militantes. Están ustedes como para hablar. Están ustedes como para hablar. Están ustedes como para hablar. Vemos cuál es la táctica del Partido Socialista. Como a mí me parece. No, es que usted ha dicho que la señora Ayuso está sufriendo ataques furibundos. Que me da igual la señora Ayuso, pero que me venga usted. No le da igual, porque usted ha dicho que la señora. Le aseguro que no me quita ni un minuto de sueño a la señora Ayuso. Lo único que le digo es lo siguiente. Pues usted la defiende, porque es su socia de gobierno en Madrid. Porque es su socia de gobierno en Madrid. Gobierna en solitario. Usted, mira, escucha las noticias, pero no todas, porque la señora Ayuso gobierna en solitario. Ahora sí, pero ustedes han sido. No es mi socia de gobierno. Han sido su sustento. Señor Alda, que usted hable de transparencia, que su propio abogado ha reconocido su culpabilidad. Que usted hable de transparencia, que usted hable de transparencia, señora Orradre, de verdad. Cuando ayer la portavoz de mi grupo parlamentario, la señora Millán, ya le dijo al señor Marlaska que era sorprendente que todos los españoles tuviésemos acceso a la información de que él se había comprado una cinta de correr, ¿no? Apelando por la transparencia, que está muy bien, que sepamos que los ministros hacen deporte y que se cuidan y que hacen una vida saludable y que parte de los presupuestos del ministerio lo dedican para renovar la cinta de correr, pero que misteriosamente han desaparecido todas las facturas, han desaparecido correos electrónicos, todo relacionado con las mascarillas. Aquí la señora Orradre habla de que ellos son ejemplares, de que ellos atajan la corrupción. No sé qué es lo que hace la señora Armengol a día de hoy, todavía presidiendo el Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados, por todo lo que ha salido. La señora Armengol aceptó unas mascarillas. Los técnicos de la administración. ¿Cuándo la reclamó? Cuando la señora Proens juró el cargo. O sea, no se ría de los riojanos, no se ría de los españoles. La señora Armengol mandó a analizar esas mascarillas. Que yo entiendo que usted tiene unos asesores muy buenos y que le han venido. Mira, yo he venido sin nada. Pero usted ha venido con lo de la Fundación Disenso, que encima se llama Disenso, no de nada, se ha equivocado. Se llama Disenso, eso hay en Wikipedia. No tengo asesores, señor Alda, sí, hombre, que no tiene. Pues por supuesto bueno, que no. Entonces, claro, pero no ha venido con los deberes hechos, de verdad, señor Alda, pero de verdad, o sea, véase la última sesión plenaria del Congreso de ayer por la tarde. Sí, la he visto. Que imagino que con las noticias de esta mañana se le han atropellado unas cosas con las otras. Y mírelo bien, que el señor Marlaska dio rédito, o sea, explicó que había comprado una máquina de correr, que está muy bien, pero que misteriosamente los correos electrónicos, teléfonos móviles han desaparecido. Entonces, como que hay cierta opacidad, cierto tufillo de ese que le gusta decir a usted, ¿verdad?, en torno a todo el caso Koldo, pero parece que para otros temas sí que hay mucha transparencia. Bueno, vamos a declarar que de verdad no venda tantos consejos, asesores, y sí que me gustaría saber qué opina, por ejemplo, la señora Maiso del hecho del no caso Ayuso, sabiendo ya
que su abogado ha pedido un acuerdo de no culpabilidad a la Fiscalía. Oiga, lean ustedes las noticias, que no hace falta asesores. Con leer las noticias es suficiente. Es que usted lee las que quiere, la del País y el Diario.es. Y de ahí usted no sale, señor Arraiz. El Confidencial no. El Confidencial no, el Confidencial de Objective, El Mundo, El comparar. Español, Yo escucho La Razón, muchísimas emisoras de todo eso radio, no lo lee. que es lo que Sí, suelo hacer. escuchará Ángels Barceló. Escucho Comparar. muchísimas emisoras de radio porque me gustan más que me otros dejan, medios. por favor, comparar a la pareja de Ayuso con un señor que fue asesor del Ministerio de Transportes, que fue consejero de Renfe. Esa señora que es presidenta de una comunidad autónoma, que estuvo al cargo del jefe de gabinete del PSOE. Comparar esos casos en los que Ustedes no les lo que conviene tendrían que comparar. hacer, lo que tendrían que hacer Ustedes no es les dar conviene. transparencia. Díganos, Ustedes, señora dígale a Maiso- su presidente, y déjeme terminar, que yo le he dejado a usted. Dígale a su presidente que diga qué llevaban esas maletas de la vicepresidenta de Maduro, porque no llegaron a pasar por las aduanas. Dígale a los españoles qué hacía el señor Koldo con Air Nostrum y con Air Europa, porque también ahí está Begoña implicada la mujer del presidente Mire, del gobierno, que le señora pagaron una Maiso, cátedra. por concluir con Sara, me vas a ustedes perdonar. pidiendo- Vamos a hacer comparen. un minuto de ese tufillo que todos apreciamos. Vamos a ver si aireamos un poquito el plató. sala, ¿no? Nada, en un minutito, ¿eh? Enseguida estamos con ustedes.